El segundo icono es el icono de Adjustments, ajustes. Y ahí podemos empezar a trabajar también más allá de las capas, ¿sí? En este caso nos vamos a ubicar en la capa adecuada, que es la capa del boceto, para que podamos apreciar un poquito estos ajustes. Tenemos un ajuste de opacidad. Una vez que para realizar estos ajustes tocamos sobre el mismo, y ahí nos aparece en la pantalla, en la zona superior, una línea celeste donde podemos deslizar el dedo o el lápiz hacia un lado o hacia el otro para ajustar justamente esos niveles de opacidad. En este caso el deslizamiento se realizaría de derecha a izquierda, y con esto puedo ir bajando la opacidad de la capa. La segunda posibilidad de ajustes son los ajustes de desenfoque gaussiano, Gaussian Blur, Motion Blur y Perspective Blur, que son los tres desenfoques de movimiento, gaussiano y de perspectiva. Ahí les explico un poquito. Funciona exactamente igual que la opacidad. Hay que deslizar. En este caso vamos a tener que deslizar aumentando. Para aumentar vamos a tener que ir de izquierda a derecha, y vemos que nos genera el Motion Blur, el Gaussian Blur. Si quisiéramos resetearlo, tenemos que la posibilidad de hacerlo. Tenemos el Motion Blur, que funciona de la misma manera. Tenemos el Perspective Blur, que nos va a generar un blur a partir de un punto de fuga. En este caso, primero hay que ubicar el punto de fuga. Lo podemos ubicar en la zona de la cola, y ahí vamos a ver que tenemos un desenfoque que no se genera como en perspectiva. También muy piola para fotos, para movimientos, está muy bueno. Posicionalmente o direccionalmente podemos ir ubicando también este tipo de desenfoque, ¿sí? Y podemos ir modificando o no. O en el caso de undo, vamos deshaciendo de a un paso. En el caso de reset sería como volver al original. No le vamos a aplicar ningún blur. Bueno, también tenemos la posibilidad de enfocar algo. En este caso no nos sirve mucho la imagen que tenemos para ver este efecto, pero sí le aporta como mayor foco. A ver si se ve. Se alcanza a ver muy poco, pero bueno, está ese efecto de enfocado. Vamos a... Después luego tenemos un efecto de ruido. Todos los efectos en este caso se aplican de la misma manera, deslizando arriba. Este ruido tampoco es muy evidente en este tipo de dibujo, pero por ejemplo si yo hiciera algo más grueso, y le quisiera aplicar un ruido, quizás aquí lo vemos más claramente. El ruido en general trato de que no sea demasiado para que no quede tan improlijo, ¿sí? O cuando se genera demasiado
queda algo raro, los colores se rompen los píxeles, entonces no es muy recomendable. Pero bueno, la idea es no dejarlo esto. Vamos a borrar. Sí. Estábamos viendo ajustes y nos queda el efecto Lookify, que es un efecto nuevo que viene ahora con Procreate y que nos da la posibilidad de generar muchas deformaciones, ¿sí? Tenemos muchas opciones para hacer Liquify, que es un efecto de líquido. Lo podemos hacer empujando, sería, en este caso vamos a generar mayor distorsión y mayor tamaño. No tengo presión. Ahí podemos ir deformando. Esta y tenemos la posibilidad de deformar. Y Momentum, que es una opción que tenemos aquí abajo también, nos da que cuando deformamos mantiene como un pequeño movimiento que continúa el que le hemos dado nosotros personalmente. Y está bueno porque le da como cierta aleatoriedad a lo que trabajamos. Ahora, de todas formas, este efecto lo vamos a ver ahora más de una manera más clara y más fácil, con un motivo o dentro del mismo motivo, pero un poquito más adelante, para que veamos todas las posibilidades que nos da a nivel de colores, y nos va haciendo unas mezclas realmente súper interesantes. Si presionamos y mantenemos presionado, va generando ese efecto de twirl, ya sea para la derecha o ya sea para la izquierda. También puede hacerlo, como pinchando, o sea, como que pellizcando en medio, expandiendo. La generación de cristales, los bordes, edges, que no afilan las líneas que contengan estos, y las va generando bordes. Estas líneas las va afinando. Con el Reconstruct podemos volver a reconstruir lo que hemos hecho. Entonces, si en algún momento algún efectito queremos sacarlo, lo podemos volver a reconstruir. Ajustar es para ajustar esos efectos o con la fuerza que se los haga. Y bueno, y reset, que es si quisiéramos volver a nuestro formato original. Finalmente tenemos, vamos a generar un color de fondo. ¿Para qué? Para justamente mostrarles los efectos que nos quedan en los ajustes, que son más, que tienen que ver mucho con el color. Vamos a generar por encima y nos vamos a ir a ajustes nuevamente, y aquí podemos ver que en esta capa, en este caso, esta mancha que hemos hecho por arriba, la podemos ir modificando, ya sea en su matiz, ya sea en su saturación, o ya sea en su brillo o su luminosidad.
También tenemos la posibilidad de un panel de balance de color, donde podemos, en este caso es amarillo todo, o sea que no tenemos casi modificaciones en este lado, pero sí, si por ejemplo venimos acá, nos vamos más al amarillo, o más al azul en este caso, y además esto lo podemos hacer a partir de distintas cuestiones, ya sea a través de las shadows, de las sombras, de los medios tonos, midtones y de los highlights, que son las luces de nuestro diseño. Ahora, cuando avancemos un poquito en el dibujo, vamos a verlo también de manera más clara. Y finalmente tenemos curvas, donde podemos ajustar a través de este editor de la curva de los colores, ya sea todos juntos o ya sea por cada uno de los rayos luminosos, el red, el green y el blue, el rojo, el verde y el azul. Y por último tenemos, lo podemos recolorear a esto. Para eso vamos a ubicar en otro color y nos va a repintar el motivo que tengamos dibujado con el color que hayamos seleccionado. Y a esto le podemos dar también un porcentaje, ¿sí? de como que vaya cubriendo más o menos el motivo que tengamos pintado de abajo. Borro esa capa, que era una capa de prueba. Acá me parece que no tenemos absolutamente nada. Tenemos la imagen insertada. Y tenemos nuestra capa de boceto. Bien. ¿Qué nos queda ver en este menú superior izquierdo? Las herramientas de selección, que son las últimas dos herramientas que son sumamente importantes, muy útiles, que nos quedan ver un poco de toda esta interfaz. Las herramientas de selección son dos, están íntimamente relacionadas. Una es similar a un lazo o una S, es como un lápiz, a través del cual literalmente podemos dibujar nuestra selección. Podemos hacerlo con el lápiz o con el dedo. Una vez que hemos seleccionado, tocamos y ya queda hecha la selección. Para sacar la selección volvemos a tocar sobre la misma herramienta, pero no solamente podemos seleccionar de esta manera dibujada, sino que lo podemos hacer de distintas formas. Aquí abajo se abre un panel cuando seleccionamos la herramienta que podemos ver que podemos hacer una selección de forma automática, en manos libres, freehand, en un rectángulo y una elipse. En cualquiera de estos casos tenemos subopciones que nos permiten adicionar selección, quitar selección, invertir la selección, duplicar la selección